Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Economía en Corto pretende analizar temas relacionados con la economía mexicana, con reflexiones que resultan interesantes y motivantes para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria que ha vivido el mundo por la COVID-19, nuestro análisis económico parte de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. Esta vez hablaremos de las reformas a la democracia en México, un tema que está sobre la mesa de discusión política y que levanta opiniones muy opuestas. ¿Pero qué tiene que ver la democracia con la economía? Ahora mismo lo descubriremos. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan José Manuel Musaleno, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido. Un honor estar aquí. Saúl Castañón, politólogo por la UNAM. Bienvenido. Patricio, gracias. Y Juan David Hernández de la Paz, licenciado en Economía. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. El gobierno actual considera que el Instituto Nacional Electoral, el INE, no es imparcial, en su visión y en su actuar. A partir de esta premisa es que busca realizar una reforma estructural a dicha institución. La primera pregunta que les quiero hacer, y quiero empezar contigo, David, es ¿cómo afecta la percepción de la democracia en México y de sus instituciones a la economía de nuestro país? Bueno, principalmente, Patricio, el hecho de que haya procedimientos electorales de acuerdo a los momentos da pie a que la ciudadanía tenga la oportunidad de cambiar un gobierno, de cambiar estrategias, políticas públicas, de tener o consolidar un proyecto que vaya de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Tenemos grandes retos económicos, en salud, en educación, y por supuesto que la ciudadanía tiene que buscar una alternativa distinta a lo que está viviendo para, al final de cuentas, tener soluciones. En ello va enfocado, se relaciona, por supuesto, el tema de procesos electorales, el hecho de que se le dé la oportunidad a otras personas de ocupar cargos públicos y que en su hacer o su quehacer político, pues implemente cierto proyecto y lo ponga en marcha. Para ti, Saúl. Mira, yo parto del origen. La gente quiere participar, pero no necesariamente tiene los elementos para poder participar. ¿Qué sucede? Que cuando tú, como autoridad, no das esos elementos de manera pedagógica, sucede que tenemos un canal del Congreso que no tiene una audiencia real más allá de los asesores legislativos, más allá del círculo rojo político, pero que la gente no lo ve porque no le entiende, aunque sea interesante, aunque tenga muy buenos conductores, aunque esté muy actualizado, pero cuando las personas no entran en esta dinámica pedagógica de entender lo que está sucediendo, las cosas no se transforman, las cosas no avanzan. ¿Por qué? Porque no hay participación de la ciudadanía. ¿Y eso afecta a la economía nacional? Sí, sí afecta a la economía nacional. ¿Por qué? Porque es un todo. Es decir, todos influimos. ¿Por qué me voy a la parte de la ciudadanía? Porque la economía nacional está implicada también en la microeconomía, es decir, la economía de las familias. Si alguien se ve involucrado en la toma de decisiones de su país y parte de ello para ir a comprar las tortillas y decir, hay una reforma o hay algo que está sucediendo en el gobierno, hay algo que está pasando en mi país a nivel nacional que me va a afectar en la compra de este bien, van a pensar y repensar lo que está sucediendo. Para ti, Manuel. La realidad es que si no tenemos instituciones amplias, pero no solo instituciones del propio Estado, instituciones autónomas, robustas, no vamos a tener una inversión privada. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar, los que tienen los grandes empresarios, los que tienen el capital, no van a estar seguros si el presidente va a ir por uno o por otro lado, y entonces no van a saber si su inversión que van a efectuar en el país, pues va a estar respaldada por un gobierno amplio y por un gobierno sólido, más no robusto en el pensamiento de definición del Estado jovesiano, por ejemplo, claro. Un Estado maximalizado, un Estado que limita, que etcétera, etcétera. Entonces me parece importante decir que las instituciones tienen que ser primero autónomas y sobre todo que tienen que estar respaldadas por el otro Estado. ¿Cuál es el otro Estado? Pues la ciudadanía misma, ¿no? Nosotros somos el otro Estado, la ciudadanía es el otro Estado. El Estado per se piensa, se considera como este Estado omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo controla y todo lo ve. Pero ese Estado ya creo que yo en el siglo XXI no tenemos que estarlo considerando como el verdadero, sino el verdadero Estado de hoy es un Estado que tiende a la democracia liberal, a la democracia que realmente beneficia a la ciudadanía y que sobre todo tenga la idea de las libertades individuales, hoy llamados derechos humanos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Que ayude a la economía, porque un Estado consolidado con
la mancuerna de las instituciones autónomas, van a salvaguardar la propiedad privada, que al final del día es eso el capital, y la inversión va a estar ahí. Exacto. Y Manuel, me quiero quedar contigo y preguntarte, ¿cuáles son los argumentos del actual gobierno para descalificar al INE? Pues mira, los principales argumentos son sobre todo que el INE, al ser autónomo y al realizar un arbitraje correcto, un arbitraje cierto en las elecciones anteriores, pues no nos conviene. Recordemos que antes de las grandes reformas, sobre todo la del 2014, que ya le pone la autonomía y además la cuestión de la la amplitud nacional, ¿no? En la cuestión democrática. En vez de ser federal. En lugar de ser federal, pues nos ponemos en la centralidad de la historia democrática, en donde el voto realmente vale, en donde el voto del ciudadano va a contar, en donde se cuenta, además se cuenta bien. Ya no tenemos estos apagones y caídas del sistema que parecen del siglo pasado, pero que no tienen más de 3 décadas, no tienen más de 4 décadas. Entonces, hay que considerar también que ahora quien es el ganador de las elecciones, por una cantidad impresionante de votos que llega no solamente de manera legal, constitucional, sino legítima, y eso hay que saberlo y hay que aceptarlo, la elección más grande en la historia democrática del país. Pero ojo, si tú me preguntas, ¿cuándo yo considero que México es democrático? Pues yo diría que México es democrático en el nacimiento del INE. Esto es, no tiene México de democrático ni una década. Tiene 7 años, ¿no? Desde 2014 para acá. Entonces, ojo, hay que decirlo. Hay quienes pensarían que el México democrático se puede considerar de la transición del PRI, este partido hegemónico, ¿no? Hacia el PAN. Pero que, ojo, el PAN se reviste de una idea, está inmaculado en la idea de Fox del cambio. No hubo cambio, todo lo contrario, hubo un retroceso a los derechos humanos, antes garantías individuales, y entonces me parece que la ciudadanía fue y salió a votar, como ya se ha hecho muchas veces, por el voto de castigo. Pero David, para ti, ¿cuáles son los argumentos? Pues vaya, son una serie de argumentos. Una parte tiene que ver con un tema de presupuesto. El instituto actualmente, hoy en día, ha solicitado 13,000 millones de pesos. Por supuesto que es un órgano bastante caro, pero así es la democracia, hasta cierto punto lo diría. Y entre más cara es la democracia, creo que se puede hacer más efectiva. Pero por supuesto que se tiene que optimizar los recursos. Eso por un lado. Por el otro, está haciendo es un árbitro, sin embargo, está jugando. O sea, ya se convirtió en juez y parte de los procesos electorales donde las funciones del instituto tienen que ser sumamente imparciales. Tiene que ser con total apego a la ley. Eso hoy en día lo vemos, el retiro de algunas candidaturas en la pasada elección, donde por supuesto que por temas o por factores muy particulares se quitaron o se retiraron ciertas candidaturas, y a quien hoy en día gobierna es a quien se afectó en este tipo de candidaturas. Entonces, creo que es uno de los argumentos, son legítimos, son fuertes, pero por supuesto que son justamente para que se pueda construir una verdadera reforma electoral que beneficie al sistema democrático de este país. A ver, para el gobierno de la Cuarta Transformación, el Consejo actual del INE fue conformado para responder a los intereses de un pequeño sector de la sociedad mexicana, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con esta aseveración? No, yo no coincido con esa aseveración. Yo creo que el INE no favoreció ni volteó a ver específicamente a un grupo. El INE lo único que está haciendo, los consejeros específicamente, es aplicar la ley, tajantemente, aplicar la ley de manera literal como se debe de hacer. ¿Qué sucede con el gobierno de la Cuarta Transformación? Que hay cosas que se quieren discutir de manera política. Tal es el caso de Guerrero, ¿no? En las pasadas elecciones a gobernadores, de las 15 gubernaturas, 2 se le retiraron las candidaturas, que fue el caso de Guerrero con Félix Salgado Macedonio, y el caso de Morón, con el profe Morón en Michoacán. ¿Por qué? Porque no hicieron una declaración de gastos de campaña de 19,000 pesos, que parece absurdo, sí, pero no se hizo y está en la ley. Entonces, no es que se esté beneficiando un grupo, por eso no coincido, al contrario, se está beneficiando el Estado de Derecho. Para ti, Manuel. Sí, a rajatabla aplicas la ley. La cuestión aquí sería preguntarnos si la vas a aplicar siempre y en todos los casos. Por ejemplo, bien Saúl comentaba, pues bueno, efectivamente el caso de Morena, pero también lo hubo con los expanistas, ¿no? Con el México Libre. Se le quita esa oportunidad de poder competir en las elecciones para siquiera formar el partido político. Entonces, me parece insoportable la idea que cuando te conviene el INE,
lo favoreces, ¿no? Y le rindes pleitesías incluso, pero cuando no te conviene, pues entonces es lo peor. Y reiteramos, y abro comillas, entonces al diablo con sus instituciones. Instituciones que, por cierto, te legitiman y te legalizan, ¿no? Al final del día. Entonces me parece impresionante. Y algo que comentaba también aquí, yo creo que es muy fundamental este reconocimiento del pueblo por el pueblo, sin caer sobre todo en esta necesidad falaz de que el poder surge del pueblo mismo, ¿no? Me parece que el poder surge de toda una configuración y una estratagema, de una estructura más amplia, que no son ni siquiera los poderes de la Unión, sino que va más allá. Es el dinamismo social, ¿no? De esto que, claro, por supuesto, es un acuerdo político, e incluso hoy las definiciones de filosofía política estamos todavía por ver cómo surge el Estado. Ni siquiera sabemos cómo surge el Estado y por ende pues no podemos saber hacia dónde vamos en la construcción de la democracia. Sabemos que evidentemente son eslabones que tenemos que ir subiendo poco a poco, y a mí me gusta decir, si me lo permites, que la democracia no es esta utopía de Tomás Moro, porque al final utopía significa lugar que no hay, lugar que no existe. ¿Ustedes creen que es suficiente como está o se necesita darle más atribuciones? Saúl. Yo creo que el INE está bien configurado. Creo que tenemos un Instituto Nacional Electoral muy sólido. Sencillamente, como lo mencioné hace un momento, está jugando las veces de opositor real, ¿no? Este gobierno tiene una popularidad, específicamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, altísima, como no se veía desde Cárdenas, como no se veía desde Benito Juárez. Una cosa impresionante, un apoyo que le da el mote de caudillo, ¿no? Incluso Krause lo ha llamado el Mesías tropical, ¿no? ¿Por qué? Porque logra configurar y aglomerar a grandes cantidades de personas. Entonces, con una persona que tiene esa cantidad de poder, y de poder de convocatoria, y de poder de convencimiento, y que diario sí o sí, de lunes a viernes, él está diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, tú sí, tú no. Y está llegando directamente a intentar minar la autonomía del INE, porque así es. ¿Qué provoca todo esto? Lo que provoca es que el INE no pueda avanzar como debería, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienes a los ciudadanos encima. ¿Qué sucedió? Retomando otra vez el caso de las gubernaturas que se retiraron. Hubo un plantón de varios días afuera del INE, hay que recordarlo. Pero ¿cómo nació el INE? Pues mismo Félix Salgado Macedonio, hay que recordar, cuando le hacen el fraude, lleva las boletas que las estaban quemando en Guerrero, lleva las boletas a la Cámara de Diputados y las echa y dice, vean, aquí está la democracia. Y a raíz de ese suceso es cuando se crea el Instituto Nacional Electoral, junto con muchos más, ¿no? Claro. Pero es como se va configurando. Y ahora es el mismo Félix Salgado Macedonio quien convoca y dice, vamos a desaparecer al INE, ¿no? Sí. Para ti, Manuel. No, pues lo que dice Saúl me parece muy interesante, sobre todo en esta interacción, en este dinamismo social que existe con respecto a cuando nos conviene y no nos conviene, reitero. Ya lo planteaba, ¿no? Desde hace muchísimos años en una novela magistral, El Gato Pardo, ¿no? De ahí surge esta idea del gatopardismo en la política. A nivel internacional, Giuseppe Tomasi de Lampedusa nos dice que todo cambie para que nada cambie. Al final del día, hoy tenemos un proceso completamente distinto de lo que fue el siglo XX con el PRI, ¿no? Ya mucho se ha dicho, efectivamente, que este poder hegemónico, ¿no? Del que, por cierto, Octavio Paz no estaba tan de acuerdo cuando Vargas Llosa vino a decirnos que era un PRI hegemónico, que tenía todo el poder. Octavio Paz reculó al respecto, pero bueno, también Octavio Paz se equivocó mucho y hay que decirlo también. Pero lo importante del día de hoy, que quisiera quedarme antes de pasar a lo de los soples, que me parece todavía mucho más interesante por el tema de la fiscalización, es cómo vamos a entender la democracia los ciudadanos y cómo vamos a entender nuestra participación, porque, ojo, aquellos que hoy tienen el poder son representantes de nosotros, los que los hemos elegido, son representantes de la nación, del pueblo, no son representantes de un cúmulo de personas que están comulgando con sus propios ideales. Sí. La política mexicana tiene mucho de pragmática, pero también mucho de ideológica. Es la política, eso es la política. Al final del día, en principio, la política tendría que dirimir los conflictos en una definición básica, ¿no? La política es aquella herramienta, aquel instrumento, aquel bártulo que dirime conflictos. Hoy la realidad es que la política parece que no dirime conflictos y que incluso va contra el propio árbitro electoral. Eso me parece completamente desatinado por parte de quien hoy está al frente del Ejecutivo y tal vez de algunos legisladores que van a aportar a la reforma político-electoral en materia justamente del propio Instituto Nacional. Bueno, ¿y ustedes qué opinión tienen de la actuación del INE en nuestras elecciones y democracia en general? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie.
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral propone una nueva forma de organizar las elecciones, revisar y cambiar el papel de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar sin candados, que se pueda ejercer con libertad el derecho a elegir para consolidar una auténtica democracia. En Economía en Corto estamos hablando de las reformas a la democracia en México, un tema polémico a la luz de la visión del gobierno con diferentes filosofías sociales y orientación política que tienen los anteriores. Ahora quisiera preguntarles, Saúl, ¿cuál es la historia de las instituciones electorales en México? Danos un breve panorama del recuento, cómo fue a que llegamos hoy al INE. Un brevario que incluya por épocas. ¿Por qué nace el Instituto Federal Electoral, que fue el primero? Primero, hay que entender quién llevaba las elecciones previamente. Era la Secretaría de Gobernación. Hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, que culminó en 2018, la Secretaría de Gobernación acumuló un poder impresionante. La Subsecretaría de Gobierno, que desapareció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue una de las subsecretarías operativas que realmente operaban, pero que tenían un poder inmenso al grado de que las personas que querían ser candidatos, desde antes de que se creara el INE, iban ahí a rendir pleitesía, iban ahí a tocar la puerta, iban ahí a pedir su candidatura. A raíz de una serie de coyunturas que llevaron a una eclosión social al nivel de la molestia, de la violencia, de que la gente ya no creía en cómo se llevaban a cabo las elecciones, de que había una serie de inconformidades. Digo, partamos del hecho de la presidencial de 1988, ¿no? Donde se cae el famoso sistema, que por cierto tenemos a la persona responsable en este momento en el gobierno de la Cuarta Transformación, porque ya se le limpiaron los pecados. ¿Qué sucede? Se cae el sistema, la Secretaría de Gobernación es la responsable, José Newman es el que opera toda esa parte, pero el responsable era este personaje, ¿no? Que todos conocemos el nombre, Bartlett. A raíz de eso, comienza a darse una serie de manifestaciones en las calles, una serie de manifestaciones en las personas que querían ser candidatos, pero que decían, no hay manera con este sistema, que nos lleva a los años 90, cuando se crea el Instituto Federal Electoral. Posteriormente, se llega al año 2000, ¿no? En la primera elección donde hay alternancia, gana el PAN, pero en realidad no hay una alternancia de régimen como tal, ¿no? Una alternancia del que hacer las cosas. Entonces, llega 2006, Andrés Manuel pierde la elección por un margen sumamente pequeño, menos de 3%, ante Felipe Calderón. ¿Y qué sucede? Que Andrés Manuel se encarga de golpetear al instituto. Lo golpetea, a lo que nos lleva a una serie de reformas, una serie de reformas político-electorales a través del ámbito legislativo. En el 2014 pasa la reforma político-electoral y transforma el instituto en el Instituto Nacional Electoral, que es el que conocemos el día de hoy, un instituto con mucho presupuesto, un instituto con mucho prestigio, un instituto que tiene una capacidad operativa impresionante, impresionante. Sí. David, quiero que tú me expliques más a detalle a nuestro auditorio un poco más las reformas político-electorales que estaba comentando Saúl, para que hoy llegáramos a tener el INE robusto que tenemos. Pues prácticamente, o sea, respecto al tema de la institución como tal, este órgano, pues vaya, se ha ido transformando de acuerdo al tiempo político, al contexto que se requiere, pero a nivel país hemos tenido reformas muy trascendentes, por ejemplo, la de 1953, donde se le dio la oportunidad, el derecho a las mujeres de votar y ser votadas. Ese tipo de reformas son las que se han ido construyendo a base de la sociedad. Como tal, el organismo que actualmente vemos se le ha dotado de funciones, obviamente, de esta capacidad que tiene, el hecho de involucrarse en las candidaturas, en el tema de votación, el que también funja como un actor principal para evitar
que el crimen organizado incide en las elecciones, que se inyecte presupuesto al mismo, entonces de alguna manera sí se ha fortalecido en este tránsito. Obviamente nos ha costado muchísimo la construcción de este órgano autónomo, como bien lo mencionó Saúl, en 1990 se convierte en IFE, obviamente se quita esta atribución a la Secretaría de Gobernación, que de alguna manera, por supuesto que iba a tener influencia el país, el gobierno, perdón, que estaba arriba, o de quien dependía, obviamente, la Secretaría de Gobernación, iba a tener una línea directa, y esto es lo que ha estado impulsando a que se tenga completamente esta desvinculación entre quien hoy ocupa un poder y un órgano que está llevando a cabo y es árbitro en los procesos electorales, pues a hoy en día. Manuel, ¿qué otra reforma ha sido fundamental para que el INE existiera? Sí, bueno, en materia de tiempos, de años, ¿no? Fundamentalmente en el 87, cuando se le dan poco más de 50 y tantas atribuciones directamente ya a este órgano. En el 90, por supuesto, 93, 94, ¿no? Justamente en el 2007 y 2014, que ahí es donde muchos principian esta idea de que, bueno, ya hace falta una nueva reforma en esta materia, porque 2007, 2014, 2021 sería antes de llegar a la próxima elección presidencial. Sin embargo, yo no considero que sean los tiempos ahora. Okay. En el ahora inmediato creo que tengo mis reservas, pero quisiera comentar al respecto sobre también la carga que se le impone al INE para hacer no solamente elecciones, sino también, por ejemplo, en la expedición de las propias credenciales, claro, en la identidad nacional, ¿no? Entonces, tiene demasiadas facultades, por eso la cuestión del presupuesto, pero hay que tener también en consideración una cosa. Tenemos tal cantidad de partidos políticos de distintas ideologías, de distintos colores, de distintas ramas. La pregunta que yo haría a nuestro auditorio y autoauditorio sobre todo sería, digo nuestro porque esta es una charla de todos. Esta es su casa. No creas que te vamos a robar el programa. En nuestro diálogo, ¿no? En nuestra conversación. Le pregunto al auditorio, efectivamente, si a mayor número de partidos políticos es igual a mayor representación o a mayor representatividad. No. La respuesta efectivamente es que no, y el caso ejemplar pues es Brasil, ¿no? Con una cantidad exorbitante de partidos políticos no tienes el número de representatividad que se buscaría. Entonces la respuesta no va por ahí. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces en las anteriores elecciones, en las pasadas elecciones, se quisieron conformar 3 partidos políticos? Que no lograron el registro, por suerte. Por suerte, y yo soy de los que dice tajantemente qué bueno que no lograron el registro, porque si no sería una carga más al erario público, sería una carga más a la sociedad mexicana, sería una carga más en el Consejo General, y entonces eso, créeme que no es democracia al final del día. Sí. Lo que hay que hacer es consolidar las instituciones que ya están, no tirarlas, porque eso incluso en las ciencias más fácticas, en las ciencias naturales, la Trinidad, biología, química y física se comprende. En el método axiológico, en el método epistemológico, para poder crear y fundamentar una ciencia, no tiras el paradigma atrás y sacas uno nuevo, sí. Lo reformas, lo renuevas, ¿no? Sí, bueno, yo para continuar quiero preguntarles, a ver, yo creo que todas las instituciones tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? ¿Ustedes creen que el INE se ha adaptado a los nuevos tiempos? Porque, por ejemplo, estábamos hablando sobre, no sé, nuevas formas de votación. En distintos países existe la votación por correo, la votación electrónica y la votación anticipada. Hoy en día en México existe la votación electrónica, pero apenas. Sí, ahí vamos. Una parte. Ahí vamos, pero muy atrasados. Entonces, Saúl, ¿tú crees que el INE se debe de actualizar? ¿Cómo crees que se debería actualizar al siglo XXI? Yo creo que debería de tomar el ejemplo de países que ha funcionado en materia electrónica, sobre todo por un tema de economía, ¿sabes? Es una primera inversión que te va a costar, que después vas a tener que estar actualizando, no necesariamente quitar una y poner otra, y partiendo de ahí, garantizar que puedan participar todos y todas, ¿no? Vivimos en un país donde todavía hay pueblos que no tienen luz, sí. Vivimos en un país donde la gente no necesariamente habla el castellano, ¿no? Donde hablan sus lenguas indígenas, lo cual es completamente respetable y honorable, pero que el Instituto Nacional Electoral no está volteando a ver para allá, ¿no? Entonces, vivimos en un país donde siguen votando los muertos, ¿no? De que necesita actualizarse completamente, necesita invertirle en tecnología. ¿En qué más, David? Pues vaya, esta parte tiene que, en efecto, tomo algún comentario de Saúl. El INE, por supuesto, que sabe que tiene una pluralidad en la sociedad tremenda, multicultural,
personas que por supuesto tienen capacidades diferentes, también al final de cuentas también se tiene que estar actualizando el hecho de que esté aplicando o que esté incluyendo a estos sectores que hasta cierto punto son vulnerables, por supuesto que se tiene que ir actualizando. Yo diría, el hecho de que el instituto presente un proyecto de tecnificar, implementar tecnología, bueno, va a meritar un mayor presupuesto y, pues, por supuesto, el país no tiene esa adaptación porque ya hay rincones en los que se requiere que la ciudadanía participe, pero por supuesto que no tiene el acceso a estas herramientas tecnológicas. Por supuesto que se tiene que adaptar o de alguna forma sectorizar el propio país de cuáles son las necesidades y requerimientos que necesita la sociedad, particularmente en los estados, en los municipios más recónditos de este país. Y en esa parte, por supuesto que se tiene que estar actualizando. Tiene que aceptar que tiene una pluralidad y lo ha hecho. De hecho, en gran parte, el tema de una paridad de género, que hoy en día lo celebro, un 50% en el Congreso de mujeres, 50% de hombres. Entonces, se ha adaptado a las exigencias de la sociedad. También le ha brindado la oportunidad a personas con alguna discapacidad. Le ha brindado oportunidades al sector LGBT, en este caso también. Vaya, o sea, realmente se ha ido adaptando a esta parte que requiere la democracia. Ok. Yo ahora ya quiero pasar a un tema que platicamos en el bloque anterior, porque otra intención del proyecto, este nuevo proyecto que va a mandar el Ejecutivo a la Cámara, es eliminar a los órganos electorales estatales, ¿no? Bajo la excusa de que son muy costosos. Entonces, Manuel, primero que nada quiero que nos platiques para qué sirven los órganos electorales estatales. Bueno, al final del día, el propio INE a nivel nacional no tiene la capacidad humana, tal vez en recursos económicos sí, pero no humanos, para poder llegar a cada una de las circunscripciones a nivel nacional, ¿no? Y regiones específicamente. Entonces, el INE al final del día organiza sí las elecciones, pero requiere de más instrumentos, requiere de unas cuestiones descentralizadas dentro del propio INE para poder aportar. Ahora, yo no estoy diciendo que los OPLES no funcionen o funcionen mal. Yo lo que estoy diciendo es que el INE tiene la capacidad de crear elecciones, pero no tiene la capacidad para ser un ente totalizante de creación de elecciones. Porque entonces, efectivamente, en cuestiones municipales muy pequeñas, en donde hay poblaciones muy mínimas, ¿cómo es posible que el INE llegue ahí? Es casi imposible, requieres un estratigrama muy local, muy desde lo local, Claro. muy desde los liderazgos que ahí existen y que ahí convergen. Y qué mejor dinamismo de la representación y de la vida democrática de las localidades que los propios que están ahí participando. Entonces, yo creo que tenemos un instituto fuerte, consolidado, que de hecho se ha ido instrumentalizando mucho más con estas famosas certificaciones internacionales, la 9001, por ejemplo, en materia de democracia, que por allá vamos. Lo que pasa es que ahora quieren desaparecer los OPLES porque al final del día lo que quieren hacer es que el INE centralice todo ese poder y después que esté centralizado, ya desde el Ejecutivo y el Legislativo, quitarle autonomía para regresar como en otrora a la hegemonía del árbitro electoral, por así Y decirlo. justamente, Saúl, te quiero preguntar eso. ¿Puede el INE centralizar todas estas atribuciones? Sí puede. Con una gran reforma se puede hacer. Yo, de entrada, te digo, no veo al Congreso de la Unión, a ambas cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, con una reforma, autorizando una reforma de este calibre. Ok. ¿Por qué? Porque causaría un caos a nivel local. Hay fuerzas que se configuran de manera muy distinta entre estados. No es lo mismo Sonora que Quintana Roo. Sí. No es lo mismo Chiapas y la manera de organizarse allá y de manera de entenderse que Zacatecas, ¿no? No es lo mismo lo que está viviendo en materia de inseguridad Tamaulipas que un estado que tiene un índice de seguridad altísimo como Yucatán. Claro. Entonces, si partimos de eso, es intransitable. Es más bien, Ok, sentarse a negociar con un arma cargada de tu lado. ok. David. Intentar desaparecer los OPLES es completamente ignorar cuáles son sus funciones. El hecho de que haya una descentralización de funciones es para que haya un mayor funcionamiento. Estos OPLES incluso son encargados de elecciones locales, por ejemplo, lo que es el presupuesto participativo, que impacta en las comunidades, el hecho de que impulsen un conjunto de ciudadanos, un proyecto benéfico socialmente. Ese tipo de cosas, pues por supuesto, las organiza, las vincula y le da seguimiento. El hecho de que sea un puente de comunicación con quienes son representantes de ciertas comunidades, anteriormente lo que era el Consejo de los Pueblos, que eran comités ciudadanos y demás,
en el caso de algunos municipios. Entonces, por supuesto que es desconocer completamente cuál es la función de esto. Creo que el hecho de que haya una centralización de funciones va a ser disfuncional, porque el hecho de que un solo órgano, una sola sede, tan solo con eso, tenga un chingo de funciones, pues caray, o sea, es tremendo. Es complicado. Sí. Pues muy bien, ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos, ¿cuál es su opinión sobre reformar al INE? Cuéntenos en redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. 4 años después del nacimiento del Instituto Federal Electoral, en 1990 nació la Reforma Electoral de 1994, que instituyó la figura de consejeros ciudadanos, esto es, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados, electos por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, sin importar la profesión o título que poseyeran. La figura de la representación proporcional en México surge en 1977, a partir de la reforma política impulsada por el presidente López Portillo, para dar voz a aquellos partidos que no pudieran alcanzar curules y, en consecuencia, no estuvieran representados en el Congreso. Esta institución evidentemente no surgió en México. Ya había antecedentes en Dinamarca en 1855 y en Bélgica en 1899. De acuerdo con un artículo de Sixto Duarte Álvarez, del CIDE, el gasto de sueldos y dietas del Senado representa menos del 0.1% del presupuesto anual. El ahorro por la reducción de senadores no alcanza a repercutir considerablemente el presupuesto. En ese mismo artículo dice que eliminar diputados y senadores plurinominales sería cortar la representación democrática de los partidos. Ahora bien, Saúl, ¿cuáles son los efectos que tiene la democracia representativa en la sociedad? Pues mira, en principio se han creado esos estratagemas, esas posiciones para que la sociedad se sienta representada, pero no la sociedad en general, no la sociedad amplia, sino las grandes minorías, porque hay grandes minorías, ¿no? No podemos hablar de unas sin respecto de las otras. No quisiera incluso enunciar algunas porque dejaría a muchas otras de fuera. Entonces, las minorías tienen que estar representadas, pero en la realidad. No nada más en cuando llega el diputado, cuando llega el legislador o cuando llega el congresista y ya. No, tienen que verdaderamente tener ahí una fuerza política. Lo lamentable es que cuando llegan estos legisladores, por ejemplo, vamos a pensarlo, los legisladores que no tienen partido político tal cual, sino que son independientes, entre comillas. ¿Cuándo pasan las reformas de estos legisladores independientes? Es muy poco probable porque no tienen una carga política detrás, no tienen un partido político. Entonces, muchas veces se terminan constituyendo como diputados o legisladores bisagras, ¿no? Que suman más uno o menos uno. Yo creo que son funcionales todos los diputados y todos los senadores. Es muy hermosa la idea de que se quiten, pensando en cuánto nos vamos a ahorrar, pero en realidad la cuestión es, la pregunta de fondo es si son los números, si son los 500 y 128 senadores o si va más allá, si el tratamiento va más allá de lo económico. Me parece que más bien tenemos que tener cuidado desde los partidos políticos. Una tesis de Ziblatt y Levitsky en Cómo mueren las democracias lo plantea. ¿Por qué llegan pésimos diputados? ¿Por qué llegan pésimos representantes del pueblo? ¿Por qué llegan pésimos políticos? Simple y llanamente, la tesis de Ziblatt y Levitsky, porque no tenemos fuertes partidos políticos, no tenemos filtros que justamente permitan llegar a los mejores. Llegan los más famosos, aunque no los más artistas en el poder, en este sentido. El arte del poder, pero no el arte de la insaciedad por el poder. Ojo, el arte por el poder es saber estar ahí, saber representar las 3 cuestiones básicas del orador de Cicerón. Saber cómo decirlo, saber qué decir y saber cuándo decirlo, en la conjunción que se quiera. Entonces, ese es el planteamiento. Son importantes los números, sí, pero más importante es reconocer que no nada más es la cuestión numérica de fondo. Lo más importante es saber que la representatividad es lo fundamental en una vida democrática, y si ello lo pasamos al campo de la toma de decisiones, pues evidentemente vamos a construir una entelequia que después nos resulte en una democracia cierta, ¿no? Claro. David. En esa parte, pues, cabe señalar, o sea, remontémonos a la historia. A partir de cómo aparecen esta representación proporcional plurinominales, fue justamente una reforma de José López Portillo. Fue para darle voz y voto a las minorías, efectivamente, y creo hoy en día son y deben de ser un factor que incida en la vida pública y política de este país. Efectivamente, retomo un comentario tuyo,
el hecho de que haya ciertas posiciones de los plurinominales, en donde actualmente hoy podemos conocer que estos espacios de representación proporcional son ocupados por figuras de relevancia, pues es ahí cuando te das cuenta que realmente por quiénes está ocupado. A veces ni siquiera tienen los estudios suficientes, no tienen esta capacidad, ¿por qué? Porque al final de cuentas llegan por este medio. Yo creo que la representación proporcional es buena, porque al final de cuentas te crea ciertos equilibrios. Finalmente el Congreso, el Poder Legislativo, es un contrapeso ante el Ejecutivo Federal y hoy en día se debe fortalecer más que irlo mermando. Saúl, ¿la democracia representativa trae algún beneficio a la sociedad? Sí, sí, por supuesto que sí. A ver, de entrada, si no hubiese democracia representativa, ¿sería democracia directa o sería un totalitarismo o sería algo que no funciona hoy en día? El hecho de que tengamos diputadas y diputados y diputades plurinominales, como ahora el caso de 2 mujeres trans, son las primeras 2 mujeres trans en llegar al Congreso en toda Latinoamérica, le da acceso justamente a minorías que de otra manera no serían escuchadas. Entonces, no podemos desaparecer, no debemos apostarle a desaparecer, hay que apostarle a ponerle candados, ¿no? Como las acciones afirmativas. ¿Qué fueron las acciones afirmativas? Vamos a tener diputados migrantes, vamos a tener diputados de la comunidad LGBTTIQ, vamos a tener diputados jóvenes, vamos a tener diputados indígenas. Entonces, Cubrir ciertas cuotas. pero con candados, porque Sí. después llega cualquier persona y dice, yo soy indígena. Exacto. Exacto, como que puedes burlar cierta forma esa cuota, ¿no? Ciertos vacíos que Ciertos tiene vacíos de propia la ley que te permiten tú presentarte como candidato, o sea, A, B, C y D, y no eres. No Así simplemente es, así por es. cumplir una cuota te ponen como candidato sin ser. Entonces, se deben de mejorar esos vacíos legales, porque si no se los brincan, Exacto. ¿no? exacto. Entonces, yo creo que sí, robustecer estas, digamos, reformas o leyes para poder realmente tener una democracia representativa, Exacto. ¿no? Que nos represente a ti, a ti, a ti y a mí. Totalmente distintos, pero que nuestros legisladores nos representen en género, en nivel socioeconómico, en de dónde venimos, si somos de campo o de ciudad, algo tan básico. Claro. No existe. No existe. No existe porque la gente que llega son mandados de la cúpula política. O sea, de verdad, ¿cuántas veces ves a un político ir a tocar puertas en un año no electoral y yéndose a conocer a sus electores? Son muy pocos. Sí. Tú podrías hoy entrevistar a cualquier persona y decirle, ¿quién es tu diputado local? ¿Quién es tu diputado federal? ¿Quién es tu senador? Y no van a saber. Así es. Falta educación política en este país. Justamente ahí en esa parte también es una utopía. El creer que el hecho de que se disminuya, se ahorra un gran presupuesto, estamos hablando de 200 millones de pesos, hablándose del Congreso, porque en promedio se gastan 1 millón por diputados, y que con esos 200 millones se arreglan los problemas de este país. Pues por supuesto que no. Sí se tienen que poner candados, yo creo que incluso los plurinominales pueden entrarle a, mucho se ha dicho de que no llegan legítimos porque no cuentan con votos, no cuentan con un respaldo ciudadano, le deberían de entrar a la elección de una forma. ¿Por qué no? Al final de cuentas, cómo se reparten las curules plurinominales es de acuerdo a la votación, el número de votos que se tiene en cada partido. David, ¿y cuál dirías que es el costo-beneficio de la representación proporcional en las cámaras? En esta parte te genera, por supuesto, un balance dentro de la propia Cámara, te obliga a crear acuerdos y que realmente las iniciativas o reformas que vengan por parte del Ejecutivo Federal pasen directamente. Un gran problema que se tiene hoy en día es que tú ingresas a la plataforma del Congreso, ingresas al perfil del diputado, revisas las iniciativas presentadas y la mayoría se encuentran en espera en comisiones. Y pasan únicamente las que tienen una línea directa, las que están impulsadas por quien es el coordinador parlamentario o por quienes vienen por parte del Ejecutivo Federal, que bueno, al final de cuentas hay ciertas propuestas. Pero ahora quiero agregar un tema económico, que es el costo que nos salen estos diputados y senadores plurinominales. Entonces, quiero que lo metan en la balanza del costo-beneficio, Saúl. Yo creo que el sueldo de los diputados, no solamente de los plurinominales, sino en general de todos los diputados, ellos tienen un salario que comparado con el salario promedio del mexicano, es un salario alto, ¿no? Y comparado con el salario del mundo, es un salario bajo, ¿no? Es un salario promedio, ¿no? Sí nos cuesta, y nos cuesta mucho. Pero no nos cuesta solamente por el tema de la dieta.
Los diputados y senadores tienen acceso a prerrogativas de partido, tienen acceso a apoyo legislativo, tienen acceso a apoyos en materia de asesoría. Todo eso tiene un fin. El apoyo en materia de gestión, por ejemplo, o de apoyo social, ¿dónde está? Hay que apostarle a transparentar en qué se van esos recursos. Exacto. Porque muchas veces llega el diputado o la diputada, le empieza a llegar el dinero y ¿qué sucede? Que como no bajan a territorio, como ya no bajan con los ciudadanos, como dicen, no, pues yo ya llegué, ¿no? Ahí nos vemos en un año. ¿En 3? En Cuando 3 quieran años, reelegir. ahí nos vemos en 3 años en la reelección, o cuando busquen, o cuando aspiren Algo más. a otro cargo, ¿no? Regresan, pero mientras, todo ese apoyo se va acumulando y es algo que no se transparenta. No quiero decir que se lo roben, esperemos que no, pero pues no sabemos. Sí, sí. Manuel, ¿y es necesaria esta representación para los ciudadanos? Es muy necesaria, de hecho es urgente, es gestante, ¿no? Porque de ahí parte el cómo se va a legislar, ¿no? En materia de amparo y derechos humanos, la reforma del 2013 a 2014, que incluye ya todos los convenios firmados a nivel internacional y que están auspiciados hoy en el artículo 1 constitucional, donde se reconocen los derechos humanos, ¿no? Estas garantías que per se llamaban garantías individuales, el artículo 2 constitucional con los pueblos originarios, ¿no? Las lenguas madre, todo eso pues fundamenta. El principio es ese, ¿no? Homologarnos en un sentido crítico, por supuesto, en una sociedad completamente heterogénea. Esto es, las instituciones homologan o tratan de homologar la justicia, las libertades, las garantías a todos, considerándonos, por supuesto, entes heterogéneos, entes no similares, ¿no? Al final del día yo quisiera no dejar ir esta noción, un comentario rapidísimo con respecto a cómo se fundamenta el poder en México. El poder se fundamenta en otrora con las grandes círculos del poder, las grandes familias, ¿no? Wright Mills escribió muchísimo sobre ello, no en el caso mexicano, en el caso estadounidense, Sí. donde se conocen los que se conocen dentro del poder, ¿no? Las grandes círculos, las grandes cúpulas. Hoy decíamos, pues al final, estas unidades del poder dentro de un mismo partido. Hay que tener cuidado con la representatividad y hay que tener cuidado con los plurinominales. ¿Por qué? Porque los plurinominales, son el gran festín de lo de atrás. Es el pacto que se tiene por detrás. No te preocupes, te mandamos a una plurinominal. ¿Y cuántos hoy realmente de la agenda que se sabe que se están ahí, pues han llegado con la legitimidad de la ciudadanía? Son legales, porque ahí están, Legales son, pero ¿qué pero tan legítimos son? exacto, ¿No? ¿Qué tan exacto. aprobados están? Entonces hay que tener mucho cuidado con los plurinominales. Yo no diría que hay que quitarlos, lo que diría es que hay que ponerles candados, hay que blindarlos, Así es, pero así sobre es. todo también que la ciudadanía les ponga lupa, les ponga atención. Exacto. Si no cumpliste, Exacto. pues no Exacto. puedes repetir. Muy bien. Pues ahora les quiero pedir a los tres muy breves conclusiones del tema que abordamos hoy. Manuel. Muchísimas gracias. Pues la primera conclusión para poder cerrar esto, si es que existe una conclusión tal cual, es no dejemos de creer que la democracia en este momento es la mejor forma de gobierno que tenemos. No sé si la democracia en sí misma como tal pueda llegar a ser la mejor forma de gobierno, no sé si la democracia liberal, la democracia parlamentaria, la democracia de qué tipo, pero hasta lo que sabemos es que la democracia funciona y ha funcionado y hoy estamos en los procesos más importantes de toma de decisiones. Y lo último, para poder terminar con esta cuestión, no dejemos de olvidar que vivimos por algo y vivimos para ser entes de cambio, entes de transformación, y cambiemos eso, cambiemos la dinámica, cambiemos la democracia en pro y en aras de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. David. Vaya, yo diría que hay que impulsar una reforma electoral que defienda la democracia, que instrumente un órgano plenamente autónomo y que lo dote de facultades, de funciones, de presupuesto para que se articule. Por supuesto, es una parte muy, muy importante la parte de la representación. De ahí vienen las grandes decisiones de este país y puede o no transformarse si no se participa, si no se involucra a la ciudadanía y si no le vas poniendo candados al tema de la representación proporcional, a quienes se designa, también el cómo ingresan y egresan ciertos recursos y a darle con todo para que realmente se logre una plena democracia o por lo menos aspiremos a una plena democracia. Muchas gracias. Saúl, conclusión. Aspirar, esa es una palabra bonita. Y creer también es una palabra bonita. Decía Galeano, yo camino hacia la utopía un paso y la utopía avanza 2 pasos adelante de mí. Y yo camino otro paso hacia ella y la utopía avanza otros 2 pasos adelante de mí. ¿Para qué sirve la utopía? Para avanzar, creérsela primero nosotros, para poder transformar. A mí me pareció un foro muy interesante. Yo creo que estos temas se deben de discutir sí o sí.
no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana, porque no podemos dejar en manos de personas que ya dijimos no necesariamente son legítimas y no necesariamente van a tomar decisiones de forma consciente. Muchas veces no saben ni lo que votan, ¿no? No podemos dejar esas decisiones tan importantes para el país, tan importantes para nuestra familia, tan importantes para el futuro de esta importante nación. Y tenemos que involucrarnos, ¿no? Tenemos que participar, tenemos que meternos sí o sí, creyendo. Muchas gracias. Hoy hemos hablado de reformas a la democracia en México, en los contextos previo y posterior a la pandemia. Quiero agradecer la presencia de Manuel, de Saúl y de David. Esperamos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y los espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.